Los mexicanos, con toda seguridad, si habláramos con un poquito de calor con respecto a ellos, difícilmente van a entender nuestras formas. A mí me tocó ver una película colombiana, donde verdaderamente me costaba mucho trabajo entender el sentido de las cosas y no era por la contextualización. Pero regresando a esto, pues simple y llanamente, es preferible decir hemorragia de y no sangrado de. Sin embargo, ambas cosas aquí en México las aceptamos plenamente, eso es un hecho. Entonces, bueno, uno que está metido en esto de la enseñanza, de la investigación y demás, pues no está por demás que tengamos en consideración eso y no apartarnos de esos aspectos. Voy ahora mismo a compartirles pantalla a ustedes de la presentación que les mandé por ahí. No estoy seguro si a ustedes se las mandé en secciones para que Facebook pudiera captarlas, porque luego están pesadas. Como están hechas a base de fotografías, ustedes saben que las fotografías luego están pesadas. Entonces, no viaja rápido o me niega el envío y fraccionadas llegan. El cuento es que tengan ustedes la información, que es lo que a mí me interesa ahora. Dado los nuevos sistemas pues de enseñanza, ¿no? A los que nos estamos habituando tanto ustedes como nosotros, ¿no? Que incluso ahora imagínense cuando estén a la edad de ustedes, los chavitos que ahorita están en la primaria teniendo ya clases, pues se les va a hacer bastante familiar esto, ¿no? Cosa que nosotros nos tuvimos que adaptar. También supongo que ustedes que serán profesores de los que ahorita están en primaria, pues también estarán bastante habituados y quién sabe qué tecnología tengamos después, dentro de 10 años, ¿no? Donde los chavitos que están, les faltaría la secundaria, la prepa 6 años, todos los que están les faltan 4 de primaria, pues serán dentro de 10 años. ¿Cómo estará la tecnología para entonces? Ignoro si a mí me va a tocar vivirla y usarla en todo caso, ¿no? Porque hay cosas a las que uno empieza a renunciar por desinterés y yo creo que no debería haber desinterés en ese sentido. Entonces, caemos otra vez en lo mismo de la obstrucción intestinal. El ángulo de Trice sigue siendo la frontera entre la división entre alto y bajo. Yo creo que ya es hora y podríamos hacer hasta una propuesta con fines de incluso de presentación clínica en parte y sobre todo de abordaje diagnóstico, que es lo más importante, que es totalmente diferente el abordaje diagnóstico de una hemorragia del tubo digestivo que está entre la válvula ileocecal y el ángulo de Trice, al que está por arriba de Trice, el que está por adelante de la válvula ileocecal, pues a base de colonoscopía, si fuera el caso, ¿no? Entonces, aquí nos metemos en el terreno del sangrado de la tubería, pues será del interior. No estoy mencionando lo de trauma, porque pues el trauma es evidente, no hay una puñalada, el que le entierren a una persona un verduguillo, o un picayelo, o pues de plano una herida por arma de fuego. Pues ahí no tenemos pierde en cuanto a eventualmente que pueda sangrar y no nos preocupa tanto el sangrado del interior de la mucosa del intestino, sino de los vasos que lo nutren, ¿no? O de los grandes vasos en todo caso, ¿no? Y ahí pues estaríamos hablando de otra cosa. Aquí nos estamos refiriendo básicamente a la hemorragia que se desprende de la mucosa de cualquier parte del tubo digestivo y que puede empezar desde la boca. Ciertamente en la boca pues son los estomatólogos los que la manejan y rara la vez tenemos hemorragias tan profusas a través de la boca. Bueno, ahí puede haber algunas por iatrogenia. Me platicaba cuando nos daba clases en la preparatoria, a mí en la preparatoria me dieron una clase que se llamaba Anatomía, Fisiología e Higiene, a los que íbamos a ir para médicos, que estábamos ya en los quinto y sexto semestres de la carrera. No, eso, incluso ni siquiera eso nos lo dieron todavía como cultura general en esta Anatomía, Fisiología e Higiene nos lo dieron en el tercer y cuarto semestres de mi preparatoria. Entonces ahí nos decía el profesor, que era un médico que no ejercía la medicina ya, había hecho una maestría en psicología, se dedicó a la docencia y aplicaba la psicología como docente. Y me acuerdo que nos decía que él, siendo estudiante de la carrera de medicina, pues, en la época en la que los médicos eran muy generales, se hacían cirujanos, o sea, salían como médicos, cirujanos y parteros. De hecho, mi título así dice, ya no dice licenciado en medicina. Incluso todavía en España dice licenciado en medicina y cirugía,
que es yo homologué mi título al de ellos, esto sucedió hace 20 años, y así decía, ¿no? Entonces, o así dice, de hecho tengo mi homologado mi título de la UAP al título de español de licenciado en medicina. Bueno, yendo para allá, les decía, se acostumbraba a operar y decía el profesor que en alguna ocasión alguien haciendo una amigdalectomía, pongan ustedes a pensar, ¿no? Realmente el hierro tan grande de hacer una amigdalectomía incorrectamente, que le llegaron a dar un llegue a la carótida, ¿no? Entonces, si le dan un llegue a la carótida, pues la presión es muy alta y el chisguete es enorme, ¿no? O sea, realmente eso no tendría por qué suceder. Eso tendría que hablar de una ignorancia total de la anatomía y de los métodos quirúrgicos en este caso. Eso es lo que desafortunadamente generaba la improvisación. Todavía a mí me tocó, y no lo puedo olvidar, cuando estaba yo en mi cuatrimestre de campo, cuando era yo R4, era yo R mayor, pues me llegó un paciente con un problema le dieron un balazo en la mandíbula y sangraba profusamente, escupía sangre persistentemente, estaba chocando, era un policía que habían querido asaltar, unos asaltantes no sabían que estos eran policías, todos se agarraron a balazo, el único que le tocó un balazo fue al jefe de ellos, era un señor pues ya como de 50 y tantos años de edad, obeso, de cuello grueso, un poquito obeso el señor, y pues tenía yo, la única opción que yo le vi por el sitio donde estaba el balazo, donde ustedes saben que es muy rica la circulación de las ramas de la carótida externa. Entonces dije, lo único que puedo hacer es ligarle la carótida externa, no me queda otro remedio. Entonces lo hice a través del cuello y me acuerdo, pues llevaba yo mi libro de anatomía, yo jamás había ni visto ni hecho eso, con toda honestidad. Entonces, pues con el librito y veme diciendo cómo va la cosa, anatomía sí sabía yo, pero desafortunadamente no había yo tenido una experiencia de técnica quirúrgica al respecto, que pues después aprendida es muy sencilla, la verdad. Y aquí pues se me atravesó enfrente la yugular interna, tuve que ligarla. Afortunadamente tenía una buena circulación colateral, el paciente no pasó nada, ¿no? Entonces, pues salió adelante. Después de la cirugía que hicimos, dejó de sangrar, dejó de estar chocado. Y pensando que le pude haber ligado la carótida interna, cuando pues, era yo residente, no era yo ya médico de base, lo trajeron al hospital de especialidades a Puebla y pues lo vieron bien, lo reciben bien en urgencias, lo mandan a rayos X, que por si tenía neumotoras o alguna cosa así, se empezó a poner edematoso del cuello para arriba, pero pues eso estaba explicado un poquito por la ligadura de la carótida interna, creo yo. Entonces, pues el paciente se les murió en rayos X, no supieron ni de qué. Entonces, me acuerdo que me mandaron a declarar ahí, no a declarar al ministerio ni nada, sino a preguntarme en el área de ejecutiva del más alto nivel del seguro en Puebla, que qué había pasado, les narré y estaban muy molestos con las personas que lo recibieron. Esa vez a mí me dieron una felicitación por lo que había yo hecho con los recursos que yo tenía. En fin, ¿no? Son detalles. ¿A qué viene todo esto? A que me decía el profesor en esa ocasión, y porque le estaba yo hablando que las hemorragias de tubo digestivo alto pues pueden empezar por ahí, ¿no? Entonces dice que el médico, para cohibir la hemorragia, le apretó fuertemente la carótida y podía, al apretar fuerte el cuello hacia el lado de la carótida, suspender la circulación, y si el paciente no tuviera una buena circulación colateral arterial en este caso, pues le pudieron haber dañado el cerebro del lado en el que estaban oprimiendo, ¿no? Si tienen una circulación colateral buena ahí en el polígono de Willis, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero si no, no, y hay algunos pacientes que no la tienen. Entonces, bueno, para comentar. Pero vamos a dejar el tema boca y vamos a irnos desde el esófago hasta el ano en realidad. Ya no hasta el recto, sino hasta el ano, o sea, la parte externa ya propiamente dicha. Si yo siempre he pensado que la región anal es la contraparte del borde de nuestros labios en el estoma posterior o en el estoma inferior, o como le quieran ustedes llamar, de lo que sería nuestro desarrollo embriológico, ¿no? Está la transición de la piel a la mucosa justamente ahí, así como está la transición en la parte superior, ¿no? En la parte inferior anal de la mucosa hacia la piel, como sucede también en la boca. Bueno, entonces, comentando otra vez y regresando al punto del ángulo de Treitz, finalmente la clasificación oficial, alto por arriba de Treitz, bajo por abajo de Treitz, punto. No hay mayor duda en ese sentido. Por otro lado, algo que es muy importante
pues aquí necesitamos analizar varios aspectos de una hemorragia, que puede ser de una hemorragia oculta, que nadie se da cuenta, que el paciente no se da cuenta, que simplemente, e incluso esa hemorragia oculta puede ser tan mínima que pues el paciente al tener su aporte de hierro compense perfectamente bien y ande con cifras de hemoglobina, por decir así, normales, dentro del parámetro normal. A lo mejor si es un varón que le correspondía tener 15,8 de hemoglobina y anda con 14,5, ¿a quién le va a preocupar de que tenga 14,5? A nadie, ¿no? Y a lo mejor 14,5, pues desde el punto de vista clínico no le va a repercutir en nada, y desde el punto de vista de laboratorio, solamente que tengamos dos muestras, una cuando estuvo sin el sangrado y otra con el sangrado, para decir algo está pasando, ¿no? Claro, hay manera en la actualidad de detectar sangre oculta en las heces, sí. Y una de las ventajas también son las que están inmunológicamente marcadas para células tumorales, porque también incluso se puede hacer específica la detección de que esa sangre viene muy probablemente de tumor. Entonces, eso lo podemos tener. Incluso alguna vez les comenté aquí cuando vimos el tema de cáncer de colon, que los ingleses hicieron un screening en forma nacional y enviaron en sobres, laminillas, para poner una muestrita de popó y poner unas gotitas con un reactivo, pues que era el guayaco, y si daba la tinción se coloreaba, entonces era positivo, ¿no? Pues eso tenía sus sesgos, pero les permitió en realidad a los ingleses conocer mucho de lo que era esto, y desde entonces ya la inquietud científica de demostrar hechos, porque acuérdense ustedes que ahora, por ejemplo, con lo del dióxido de cloro, que muchos dicen, oye, mira, tengo cuántos años tomándolo, bueno, tengo ya un buen tiempo tomándolo y estoy muy bien. Entonces, en contraparte, yo le podría decir, ese mismo tiempo que tú tienes, lo tengo sin tomar y también estoy muy bien. Entonces, ¿sirve o no sirve? Que ese es el punto. ¿Hace falta o no hace falta? ¿No? Entonces, hasta donde están la cuestión de investigación clínica, no se ha podido demostrar científicamente que funcione, y lo que sí se ha visto muy repetidamente son los efectos secundarios de los pacientes con dolor abdominal alto, incluso vómito, y en algunos pacientes hasta toxicidad importante. Pero cuando menos, ahora que estuve en el Congreso, estuvimos escuchando muchísimo sobre obviamente COVID y de las manifestaciones gastrointestinales que pudo haber tenido este mismo coronavirus en la patología de la que hemos hecho mención. Pues está eso que les comento. Bueno, entonces, regresando otra vez al punto, vamos desde si son abundantes o son escasas, ¿no? Si son abundantes, pues pueden llevar al paciente, y ahí la manifestación, pues dependerá de dónde esté. Si es alto en el estómago o en el esófago, puede desencadenar vómito. No siempre desencadena vómito, que es lo interesante del caso. Muchos pacientes no sienten náusea por el hecho de sangrar. A veces, cuando van rumbo a la hipotensión, sí tienen náusea por hipotensión. Otros pueden tener náusea porque la sangre, se los he comentado, y si no se los comenté a ustedes, cuando menos, pues lo repetiré o lo diré por primera vez, según sea el caso, es laxante, como que aumenta el movimiento del intestino y produce, entre comillas, diarrea, hace que las evacuaciones sean sueltas, después de lo que trae adelante el intestino. Si adelante el intestino trae excremento, y aparte de todo el paciente tiende a ser estreñido o padece de intestino irritable, de intestino sensible, pues entonces el paciente va a tener cólico, y este cólico le va a generar náusea, y esta náusea va a hacer que vomite, y entonces se puede traducir en hematemesis si tiene sangre en el estómago. Lo mismo, cuando el sangrado no es muy abundante y llega el paciente a vomitar, aquí es por otras causas, vamos a suponer, vamos a hablar de gastritis erosiva no importante por ingesta de AINES. Entonces el paciente trae gastritis, tiene dolor y llega un momento donde vomita. Y en el vómito se va a encontrar lo que dejamos nosotros al final de las tazas cuando tomamos café, y es lo que se llama asiento, no sé por qué le dicen en pozo de café. Nosotros no acostumbramos a decirle pozo a eso, acostumbramos a decirle taza, en todo caso, o pocillo, según algún otro nivel cultural que se utiliza mencionarle así a las tazas, y sobre todo les decían pocillos cuando se referían a los de peltre o a los de aluminio. Pero en fin, entonces eso es que demuestra que es una cantidad pequeña de sangrado,
no es muy abundante, o que queda de algo que sangró bastante, queda una cantidad residual, y entonces se observa en asientos de taza de café, ¿no? Esa es una. Y la otra es hacia adelante también, si la cantidad es el sitio donde se produce es alto, desde el punto de vista clínico tendremos nosotros habitualmente heces melánicas, que serán producto de la oxidación de la sangre a través de donde transcurre el intestino, y entonces lo que van a tener son heces melánicas, que también, si estamos hablando de que se acerca más al recto el sitio de sangrado, claro, si está muy cerca del recto, que les gusta a ustedes, 30, 40, 50 centímetros, y está sangrando, es muy poco probable que lo veamos melánico, lo vamos a ver ya rojo, probablemente rutilante, o está en intermedio, a donde no se ve rojo rutilante, donde se mezcla un poco con evacuación y se ve como aladrillado. Entonces, es ese aladrillado de consistencia floja, que no es formalmente puro líquido, es a lo que se conoce como hematoquesia. Entonces, la hematoquesia que está traduciendo, si es más alto el sangrado, una cantidad mayor; si es más bajo, es que no está tan bajo, porque eventualmente lo estaríamos viendo rojo rutilante. Verlo rojo rutilante, una de dos, pues suponiendo que está a nivel de la válvula ileocecal o que viene de los últimos 15 o 20 centímetros del ileón terminal, para que nosotros veamos una franca rectorragia, es que el sangrado, la cantidad de sangrado es importante. Entonces el paciente va a tender otra vez, como les mencionaba yo, al choque. Ya hablábamos del trauma, de choque hipovolémico, y esto aplica para hemorragia de tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que trae hemorragia de tubo digestivo? ¿Hasta dónde tiene que entrar? Tiene que caber nuestra angustia de que ya llegó sangrando y tenemos casi que echárnoslos encima con todos los nervios del mundo. No, con toda la calma del mundo se le va a canalizar al paciente lo más rápido posible. Óiganlo, con toda la calma del mundo lo más rápido posible, porque el hecho de perder la calma a veces hace que no tengamos precisión o se nos nuble el entendimiento, y entonces cometamos hierros. Entonces siempre básense en el famoso A, B, C, D, E. Entonces, si nosotros estamos en el A y B y corre riesgo, porque también si atendemos a las etiologías, ustedes ya saben gastro, entonces si atendemos a la etiología de hemorragia de tubo digestivo por varices esofágicas en un paciente que es cirrótico, también les he dicho que el hecho de que el cirrótico tenga vómito genera dos causas de encefalopatía. Una es la hipoperfusión, falta de oxigenación cerebral por falta de llegada de sangre por hipoperfusión, y la otra será por la absorción de proteínas en forma importante de la propia sangre que está el paciente emanando. Y entonces, en lo que se metaboliza otra vez, va a tener amonio aumentado el paciente, falsos neurotransmisores en el cerebro, y va a tener encefalopatía. Esos pacientes, pues que están encefalópatas y están sangrando, tienen riesgo de broncoaspiración. Entonces habrá que atender la vía aérea por si las moscas e intubarlos. Sus pacientes muchas veces tendrán que transcurrir esto intubados por la hemorragia de tubo digestivo y el altísimo riesgo de broncoaspirar, en este caso sangre, si la hemorragia viene de varices esofágicas. Entonces, ustedes ya conocen hipertensión portal, ya conocen cirrosis, ya conocen gastritis erosiva, ya conocen úlcera péptica sangrante, ya conocen algo de divertículo de Meckel que hemos venido manejando, probablemente parasitosis, proctocolitis amebiana, que pues esa la vimos muy a la ligera, pero ustedes la pudieron haber visto en otras materias o obviamente en parasitología. Ya vimos enfermedad diverticular, ya vimos pólipos, ya vimos tumor, ya vimos malformaciones, arteriovenosas como posibilidad, y si no, ahorita las vamos a hacer más evidentes. Y todos los tumores, ¿no? En este caso, principalmente los tumores malignos que hemos venido repitiendo, que la mayoría de tumores malignos del aparato digestivo en el tubo son adenocarcinomas, y de los adenocarcinomas pues, son de la mucosa, no están viniendo de la muscularis o de la serosa, por supuesto, y van a estar depositando su eventual sangrado en la luz, sino pues el adenocarcinoma de la mucosa, proveniente de la mucosa, por supuesto que sí. Entonces, ahorita les estoy dando aspectos generales de lo que vamos a desglosar en la plática, y entonces ya se empiezan ustedes a hacer una idea
para que no les suene a clasificación, como sería la siguiente diapositiva que traigo, a donde pues ciertamente hay ahí una clasificación y ustedes empiezan a observar renglones y renglones y renglones, pero a lo mejor no lo tienen en la mente, ¿no? Entonces, yo pienso, y regresando, voy a regresar a la otra, nada más por tenerla ahí. Yo pienso que lo idóneo es tener el concepto, esto ya es conceptual, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que voy a abordar a mi paciente? Pues tengo que pensar en todas las patologías que ya aprendí que producen sangrado y voy a pensar, difícilmente estaré pensando que un polipito de plano de 1 centímetro me va a producir una rectorragia de 500 mililitros. Por favor, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sí lo puede producir? Ah, pues una enfermedad diverticular, una diverticulosis hemorrágica. Claro que sí. Una gastritis erosiva, ni se diga nada. Una úlcera péptica perforada que penetró, perdón, perforada no. Las perforadas sangran poco, por cierto. Una úlcera péptica penetrada hacia un vaso que pues, lo horadó, y sobre todo si es la gastrodenal, pues va a estar echando un chisguete. Y ese chisguete pues va a acumular sangre y va a generar rectorragias. Entonces, regresando un poco al punto, vamos a canalizar a nuestro paciente, así como se hace en trauma, en el famoso ABCDE del ATLS, a donde lo número 1 es el A, vía aérea permeable, número 2 será el B, que ventile bien el paciente. Entonces aquí, para no interferir con ambas cosas, si el paciente no está consciente, si está consciente no pasa nada. Ahora, no es cirrótico, pero tiene una úlcera péptica sangrante, abundante, y el paciente empieza a obnubilarse, chocado. Bueno, pues si nosotros tenemos manera rápido de ponerle canalizaciones de ojo, porque cuando el paciente se pone hipotenso, luego no se le encuentran las venas, independientemente que hay personas que de suyo no se les encuentran las venas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un catéter central y órale, infundir volumen al paciente, en lo que llega la sangre. Nosotros vamos a estar necesitando alrededor de 3 veces, 3:1, la pérdida de una unidad de sangre por 3 de cristaloides. Lo malo es que los cristaloides pues fugarán al tercer espacio después, generará edema y eventualmente hasta sobrecarga cardíaca para los pacientes que tienen poca reserva. Entonces, mal sería, y ahorita que veamos nosotros las escalas pronósticas, como la de Blatchford, como la de Rockall, a donde se observa que la edad juega un papel importante, porque los pacientes añosos tendrán menos reservas cardíacas que un paciente joven, por razones obvias. Entonces, le estoy tocando generalidades, pero si ustedes ahorita analizan lo que vamos a ver hacia adelante, vamos a estar ya prácticamente cubriendo todo el espectro de la hemorragia, ¿no? Tanto alta como baja, porque pues estoy hablando de toda la tubería ahorita. Entonces, cantidad, el volumen, bueno, ya en la diapositiva esta les decía yo que se habla de leve, moderada, grave y masiva, que está muy relacionado con la tabla aquella de choque hipovolémico que existe a nivel internacional, que ustedes la pueden ver en pueden googlearla y se van a encontrar la tabla de choque, a donde qué es lo que está sucediendo si el paciente pierde X porcentaje de su volemia. Entonces, y también eso de perder la volemia, hay gran diferencia entre perder, no mucho, en un lapso de tiempo muy corto, o bastante en un lapso de tiempo larguísimo, ¿no? Si una persona está sangra y sangra, yo les puedo decir, se supone que para que nosotros podamos subir más o menos, si ponemos una unidad de paquete globular, subimos alrededor de 1 gramo y medio, cuando mucho, la hemoglobina. Entonces, si imagínense un paciente que venía de 15 y que llegaron en el universitario, hasta lo publicaron, que atendían a un paciente con uncinaria con 2.9 de hemoglobina, y vivía el paciente, se había adaptado a vivir con 2.9 de hemoglobina. Pónganse ustedes a pensar, ¿no? Entonces, lo habían hecho sangrar en forma tan crónica, pero tan lenta, que pudo compensarse. Sin embargo, puede haber personas que probablemente con un par de matemesis que sumen 500 mililitros de un jalón puedan llevarlo al paro, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. De ahí, por ejemplo, una lesión en los grandes vasos con 2 chisguetazos, el paciente se muere. O sea, le baja la volemia tan bruscamente que no se adapta al organismo y el paciente fallece, cae en paro y pues se acabó el asunto, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos. Ahora, tenemos nosotros los 2 grandes grupos de sangrado, el varicial y el no varicial. Y una discusión que toda la vida tengo aquí con ustedes, porque ustedes leen en sus libros, a donde dice la causa más frecuentemente de sangrado es la enfermedad péptica, la enfermedad ulcerosa.
Pero resulta que en la mayoría de sitios de urgencia a donde se atienden pacientes, la causa más frecuente de sangrado tubo digestivo alto serán las varices esofágicas. Entonces, dividen de plano en dos cuando son no variciales y variciales. Si quitamos las variciales del mapa, aparecen como número uno la enfermedad ulcerosa, sin duda. Y entonces, para eso, yo traje un par de trabajos, se los anexé, aquí se los voy a mostrar. Es una chava, no un chavo que se llama José Mario Heriberto Torre Cosme. No, ese fue el director de la tesis, perdón. La chava sí es una chava que se llama Lourdes Patricia Reyes Pascual, que hace 9 años se le ocurrió hacer su tesis, y decía que eran causas más frecuentes que condicionan sangrado tubo digestivo alto no varicial. Entonces, ella estudiaba en el Politécnico y estando haciendo su servicio en Yucatán, hicieron un estudio que pues cubrió del 1 de enero al 30 de septiembre del 2010 en urgencias de ahí del Hospital Regional número 1 del IMSS de Yucatán. Y entonces quisieron ver qué pasaba con el tubo digestivo alto y se encontraron que tenían 180 pacientes, de los cuales 64 tenían varicial y el resto no varicial, el 64%. Y observen ustedes las observaciones que tuvieron, que de la varicial, de los 64 era el 36%, y si ponemos los 52 de gastritis erosiva, claro, si ponemos todo este total, pues van a ser más frecuentes que la varicial, pero si nos vamos nosotros aquí, la gastritis erosiva, que no es enfermedad péptica en sí, porque la gastritis erosiva se da más en viejos que toman AINES, y observen ustedes la esofagitis péptica y la úlcera duodenal, en total fueron 32 casos, es la mitad, o sea, vendría siendo el 18% de todos, de las variciales, ¿no? Entonces, algo que sí se me hace importante, esta, por ejemplo, es es una publicación que aparece en lo que encontramos más nosotros, en otros niveles, y sobre todo sajonas, estadounidenses, donde ponen como número 1 la úlcera duodenal, como número 2 las lesiones agudas de la mucosa gástrica, que sería la gastropatía erosiva, como número 3 la úlcera gástrica, pues que si ustedes suman la duodenal más la gástrica, pues le da el 45%, que incluso sería más alta que esta que tenemos acá, si sumamos la duodenal y pues no hay ninguna gástrica, que serían 16 casos, 13 pues sería algo similar, ¿no? Entonces, para fines prácticos, en un servicio de urgencias nuestro, es más frecuente la varicial bueno, son más frecuentes las no variciales, estaría yo de acuerdo, en total, según este estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de 180 se encontraron 64 variciales y 116. Entonces, la no varicial es más frecuente, de acuerdo. Pero si juntamos a todos y los ponemos en un listado, aquí la doctora, y yo lo puse anexo, porque obviamente de 180, 64 sería el 36%, pero 52, que sería la gastritis erosiva, son el número de casos, pues sería el 29% más bajo. Y si nos vamos a enfermedad ulcerosa, entre úlcera gástrica y úlcera duodenal, suman 34 casos, que vienen casi siendo la mitad de esta, sería el 18%. Pongan ustedes el 20%, juntadas las dos úlceras duodenal, tanto gástrica, irían un poquito más abajo de la erosiva. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nosotros. Por eso es que quiero hacerles saber para que ustedes tengan la realidad. No quiere decir esto que no se piense en la úlcera péptica. Claro, piensen de inmediato en úlcera péptica, pero descarten enfermedad varicial, ¿no? Por razones obvias. Tenemos otro caso, otra casuística, que esta es la que les decía yo que vemos nosotros más, y ponen acá, porque ponen no varicial y entonces con mucho la número 1 es la úlcera péptica. Ahí sí no me aparto. Después ya vendrían otras, ¿no? Incluso acá arriba también, para que tengamos en mente síndrome de Mallory-Weiss, angiodisplasia, tumores gástricos, la vena esta de la foie que se encuentra en el fundus gástrico, que tiene que ver con hipertensión portal o como una malformación también, simplemente una presencia ahí, perdón, arterial anómala en la parte superior que luego sangra mucho, no varicoso, eso no varicoso, es arterial también. Y entonces acá, para que hagan un repaso, se empiezan ustedes a ver aspectos similares, ¿no? Aquí abajo, más abajo, les muestro un estudio que se hizo en Veracruz,
a donde observen ustedes de las 5 principales causas de hemorragia que encontró ahí el doctor Roech Dielten, en Veracruz. Él trabaja habitualmente en la Beneficencia Española de allá, no sé si en otro hospital y lo juntaron, o en un área de urgencias, no recuerdo dónde hicieron el trabajo. El cuento está, yo conozco al doctor Roech Dielten, ya es una persona ochentona, muy bien preparada, obviamente haciendo honor a su apellido que pareciera alemán o cuando menos de la Europa por ahí del este, no lo sé. Y pues rubio, de ojos claros, alto él. Entonces, bueno, él encontraba que de todos, las varices esofágicas estaban en el 33,85% y la gastritis erosiva en el 31,12%. Y junten ustedes acá la úlcera duodenal con la gástrica y se va a 16. Se parece mucho esta casuística a la que presenta en Yucatán la doctora que hizo esa tesis. Entonces, ahora ya no nos queda duda, ya estamos muy bien ubicados de qué se trata. Les pongo aquí otra porque luego el doctor quiso separar por segmentos y ahí me llamó la atención porque equivocó la cantidad de porcentajes de sus gráficas. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Pongan ustedes atención en que el total de pacientes fueron casi 4,000, fueron 3,966. Es universo y ese universo tiene el 100%, por supuesto, ¿no? Entonces, en la siguiente lo que pongo es que dice varices esofágicas, 1,342 casos y pone que es el 33,85%, porque simplemente se trajeron para acá a la derecha esto, pero está mal, porque ahora el universo de esto, claro, si el universo es de 45 y tiene el 33, sabemos que es la gran mayoría, pero en realidad aquí el porciento que debe haber puesto él es de su universo de 3,000. Y entonces el universo de varices, de este universo, si lo convertimos en 100, se vuelve 74,9. Entonces, ahora su universo les decía yo que esto lo puso contra su universo de 3,000 y aquí en esta tabla solita donde pone total, pues cambia su universo y se vuelve el 100% y entonces es el 74. Ahora sí, de la localización esofágica, pues muchísimo más serán las varices esofágicas las que tendrán ahí y muchísimo menos la esofagitis, la úlcera esofágica, perdón, el síndrome de Mallory-Weiss de los vomitosos borrachines y el carcinoma. Entonces, más adelante les muestro a ustedes lo que es la gastritis erosiva con relación, otra vez aquí no cambiaron el universo, esta es una incorrección. Por eso es que tuve que poner que de los 1,684, 1,235 es el 73,3%. Bueno, y salvo esa corrección, creo que no importa. O sea, a futuro lo que voy a hacer es ponerles aquí una placa mejor y poner acá 100%, creo que es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que así está publicado. Entonces, pero creo que va a ser correcto que lo corrijan. Me va a quedar pendiente eso. Lo voy a hacer hoy mismo más tarde. Ahorita no quiero perder el tiempo con ustedes enfrente, ¿no? Entonces, miren, la úlcera duodenal, gástrica en este caso, pues no es lo está. Y si nos vamos al duodeno, aquí sí, por muchísimo, otra vez, universo de 414, 369 fue una úlcera duodenal a nivel del duodeno y entonces tiene el 89%. Nada más para repasar, entonces en el estómago, úlceras, varices fúngicas, carcinoma, angiodisplasia, hemangioma, pólipo, linfoma, aquí ni siquiera ponen la de la Foix, y más abajo en el duodeno, duodenitis, pólipo, linfoma. Entonces son las causas que encontraron de sangrado en nuestro ambiente. Una de las cosas que nos debe llamar la atención a últimas fechas, esto para mí fue producto de un caso clínico que tuvimos por ahí, no sé si se los vaya a poner yo en sus casos clínicos de la semana que viene, es probable que lo haga yo así, pues ahora ya el uso de cocaína, ustedes saben que es un vasoconstrictor fuerte y como vasoconstrictor fuerte puede afectar diferentes órganos, entre otros el corazón, y infartos en pacientes muy jóvenes pueden traducir una sobredosis de cocaína. Y uno de los problemas de la cocaína, ustedes saben, que es la taquifilaxia o la tolerancia llamada, que hace que los efectos deseados de la persona que los consumen no se adquieran, sino aumentando las dosis paulatinamente hasta que el efecto farmacológico diferente al efecto deseado de bienestar, pues se vuelve deletéreo, ¿no? Y entonces los pacientes se mueren. Y una de las cosas que se han visto es que la isquemia de la mucosa hace que existan úlceras. Y estas úlceras, las más de las veces son prepilóricas, curiosamente,
y no tanto duodenales, gástricas, y estas son de la parte distal del estómago. Bien, yo ya les hablé de algo de la clínica en este caso, y como estamos atorados ahorita en la hemorragia de tubo digestivo alto, pues lo que hace el diagnóstico preciso clínico de hemorragia de tubo digestivo alto, y no nos va a quedar ninguna duda, pues es la hematemesis, ¿no? Entonces, si es hematemesis, el sangrado cuando mucho vendrá, si quieren ustedes que regurgitó, pues de los primeros centímetros del Y1, que ya sería baja, entre comillas, según la clasificación. Pues esto es de consenso, es consensuado, ¿no? A alguien se le ocurrió y lo aceptaron y por consenso ya lo pusieron así. Si hubiera estado en ese consenso, les hubiera yo dicho, momento, para esas épocas, pues yo creo que ni ultrasonido había, ¿no? Digo, ni ultrasonido ni endoscopía había. Y entonces, pues no, mis jóvenes, ¿y qué onda con el intestino delgado? Yo creo que eso se tiene que recapitular y entonces hablar de una hemorragia intermedia, que creo que nos ubica mejor. Los factores, bueno, aquí hablan de factores que aumentan la morbilidad y está la edad, las enfermedades asociadas. Cuando el paciente llega con choque al ingreso, que se tiene que poner más de 5 unidades de paquete globular, que tiene coagulopatía por otro motivo, hablando de pacientes de cirróticos, y que ya la hemorragia no es la primera vez, sino que ya es la segunda o la tercera. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos esto. Otro problema es clínico. Entonces, si los pacientes cumplen con estos criterios, les va a ir mal, la verdad. Y si tienen también una hemorragia tipo Forrest 1A o 1B, y hasta 2, pues les va a ir peor que obviamente a los que tienen 3 o 4, ¿no? Entonces aquí es al revés. Aquí, así como nosotros hablábamos de Dagradí en varices esofágicas, que mientras más alto pues, son peores las varices, aquí es a la inversa. Y la comparación en la clasificación de Forrest, para que se les quede un 1, podría traducir un jet, o sea, quiero decir una hemorragia en jet, o sea, una especie de, pues, de chorro, que pues podría ser como simulando el 1. El 1A justamente es el que es en jet. El 1B se dice que es en babeo, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, de hecho ya las pueden ustedes ver porque ya las tienen, ¿no? Entonces, pues como siempre, hacer la historia clínica, enfrente de qué vamos a estar nosotros ante esta hemorragia de tubo digestivo alto. Y un paciente chocado con manchas en la boca de sangre, y un paciente chocado con el calzón rojo, de un paciente chocado con manchas en la boca de sangre y también con el calzón rojo o con el calzón negro, por heces melánicas, pues hay diferencia, ¿no? O en ese momento lo estamos viendo que está llegando y lo estamos viendo con hematemesis en ese mismo instante. O que el paciente les va a referir simple y llanamente, ni siquiera va a llegar a urgencias con ustedes, va a llegar a la consulta, o a lo mejor es un pariente que le va a decir, ¿sabes qué? A últimas fechas me siento mareado o mareada, subo las escaleras y me falta aire, como que siento taquicardia, búsquenle, y si aparte lo ven y lo conocían de un colorcito más serio y ahora lo ven pálido, aunque sea blanco de piel, pues entonces vamos a tener pues la posibilidad de que eso suceda. No será lo mismo que tengamos un paciente con una hemorragia aguda al que tengamos un paciente con una hemorragia pues crónica, ¿no? O moderada, vamos a decir intermedia. Ciertamente siempre que tengan ustedes un paciente con melena, búsquenle que no sea alto. ¿Cómo le vamos a buscar? Una forma práctica podría ser la colocación de una sonda nasogástrica. Tiene sus peros. Uno de sus peros es que tiene más del 20% de falsos negativos. O sea, aunque el sangrado esté ahí en el estómago, por algún motivo la sonda nasogástrica no va a recoger sangre. Y la causa más frecuente es que se haya coagulado. Y si tenemos un coágulo en el estómago que no se ha licuado, muy probablemente no tengamos sangre. También tenemos los falsos positivos. Cuando colocamos sondas, muchas veces a los pacientes se les hace sangrar por la nariz o por la nasofaringe. Y entonces vamos a recoger ese sangrado que nos va a dar un falso positivo. Entonces, ojo con los falsos negativos, falsos positivos, provenientes de la sonda nasogástrica. Aquí lo idóneo es que si tenemos un paciente con melena, nos aguanta muy bien que le hagan la endoscopía. Si tenemos al endoscopista a la mano y nos la puede hacer a la voz de ya, a la voz de ya hay que hacerlo. Si no tenemos el paciente está estable, no tiene ningún problema, bueno, pues nos esperamos y que se la programen para mañana temprano.
o en forma electiva, porque ahí viene el siguiente punto. El 85% de pacientes cesa la hemorragia en forma espontánea. Es una de las cosas que se observa. Y el otro 15% no. Entonces, como a la mayoría se le va a quitar el sangrado, claro, no siempre apuesten a que ya no va a dejar de sangrar, porque si están enfrente del 15%, se les va a ir por confiados. Entonces, no sean confiados ante un sangrado. Ante un sangrado, la mejor manera de arropar a su paciente y darle un margen de seguridad será: lánzate urgencias y que te pongan un suero. Nada de que te lo pongo en la casa y que yo tengo aquí una... No, ni más, en urgencias, porque puede pasar al estado de choque y normalmente en casa no tenemos forma de estar tratando choques, ¿no? Entonces, urgencias. Entonces, unas urgencias decentes a donde tengan lo mínimo para poder atenderle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evaluar la pérdida de sangre y vamos a tratar de reponer volumen en lo que es, después de la valoración inicial que le haremos a nuestro paciente. Lo que les decía yo de las vías, de preferencia poner una central, bueno, central y periférica, ¿no? Aquí más bien, yo creo que eso lo tendremos que corregir, central o periférica, o también puede aplicar y o periférica, para que no se vayan con la finta. Y pues podemos nosotros evaluar aquí estos pacientes que han perdido volumen, siempre es conveniente, y si les vamos a restituir en forma aguda líquidos, ponerles una sonda vesical para ver cómo está. Y claro, si tenemos catéter central, podemos incluso hasta medir la presión venosa central para ver si no estamos teniendo déficit o estamos ya en exceso, que podría ser una valoración indirecta que podría ser útil. Entonces, claro, ¿por qué necesitamos evaluar la función hepática? Porque eso nos puede dar una pista de que el paciente sea cirrótico. Entonces, bastará con que veamos nosotros las proteínas, la relación AG invertida, probablemente la gamma GT elevada, probablemente plaquetas bajas, estamos pensando en hipertensión portal, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nosotros. Obviamente, la reserva cardíaca es importante, no por como causa de sangrado, sino para ver cómo vamos a restituirlo al paciente. Y, por supuesto, factores de coagulación, porque otra causa puede ser hipercoagulabilidad en los pacientes. Ante una hemorragia masiva, lo que les había yo comentado, para proteger la vía aérea, y no porque la hemorragia sea masiva, sino que también aquí tendríamos que checar el estado de conciencia, yo creo que es muy importante. Entonces, en este caso, es por también estado de conciencia, conciencia, con SC, ¿verdad? Entonces, me quedó la duda. Ya luego lo checaré. Ustedes me lo corregirán. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la endoscopía, les decía yo, si el paciente está estable o no estando estable, si también el sangrado no es muy profuso, podemos pensar en ella. La ventaja de la endoscopía alta es que pues no amerita gran cosa de preparación. La desventaja de la baja es que pues ameritaría de preferencia de preparación, y si no la tenemos, pues entonces el paciente, pues al endoscopista no le va a dejar ver el sitio de sangrado. Si alcanza a prepararse porque la cosa fue aguda, pero el paciente se mejoró y alcanzó a poder tomar posteriormente, aunque vuelva a resangrar, pues probablemente ahí sí el endoscopista pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, ahí es muy valiosa la participación del endoscopista para poder determinar el sitio, y en la actualidad se tienen muchos elementos para poder ayudar a tratar. Entonces, los pacientes en los que sabemos que hay enfermedad péptica, pues obviamente hay que dar inhibidores de bomba de protón. Para los pacientes que tienen gastritis erosiva, no solo los inhibidores de bomba de protones, sino también estaremos dando protectores directos, como por ejemplo el sucralfato o geles, ¿no? Alginatos también se podrían utilizar. Bueno, aquí mencionan un bolo inicial de 80 miligramos. La verdad es que la cantidad masiva de bloqueador de bomba de protones no es que vaya a curar más. Se pueden utilizar dosis estándar 2 veces al día. Hay quien incluso lo utiliza en infusión. Hay algunos trabajos que mostraron que era un poquito mejor, pero en lo personal encuentro que eso es muy relativo, que lo importante es ir a cubrir, y si no, hacer el diagnóstico obviamente etiológico de la hemorragia, que creo que es muy importante eso, ¿no? Entonces, obviamente está la historia clínica y de ahí nos podemos orientar. No se les olvide, siempre que se hagan una historia clínica, pregunten medicación actual,
porque puede estar influyendo en muchos sentidos. El paciente que está rumbo al estado de choque normalmente hace taquicardia, pero si ustedes ven dentro de la medicación que toma betabloqueadores como propranolol, atenolol por problema cardíaco o por arritmias, pues entonces tienen ustedes que pensar que el paciente no les va a hacer taquicardia. Incluso es uno de los problemas porque no compensan bien, ¿no? Entonces, pues que el paciente es tomador, que tuvo un episodio de hemorragia aguda, de alcoholismo agudo reciente, o incluso de alguna ingesta de algún cáustico o cosas por el estilo también, que pues pueden condicionar una gastritis ahí química y que genere sangrado, eso también puede suceder. Sí, factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de cocaína principalmente, otros estimulantes y narcóticos no lo provocan, o que haya venido de la borrachera de ayer y ya se recuperó, pero está vómito y vómito en la mañana, y después ya dejó de vomitar y de repente vomitó sangre, bueno, pues todo eso, ¿no? Tenemos que irlo recogiendo en el paciente. Pues obviamente del sangrado ya habíamos hablado, creo que no tenemos más que decir. En cuanto a la exploración física, pues lo de siempre, ¿no? Vamos a ver por dónde nos llegó el asunto. Nos llegó por el lado de la hemorragia profusa o nos llegó por el lado de la anemia. Entonces los estudios pues, tendrán que ser muy tranquilos. Acá está la tabla que les decía yo de pérdida de sangre. Y entonces están del grado 1 al 4 en cuanto a pérdida. Y entonces aquí hablan del porcentaje de la volemia, 15, 15 a 30, 30, 40 y 40. Y es a lo que le hablan leve, moderado, severo y ultrasevero, diríamos, ¿no? Entonces, esto es preferible, pues pueden tener su tabla en la mano, cómo es que van tendiendo a la taquicardia de los pacientes, ya acabamos de ver cuál es la excepción, el pulso pues se tendrá que ir haciendo más delgado, la tensión arterial tendrá que ir bajando, el llenado de capilar será haciendo más lento hasta ya no estar ausente, la frecuencia respiratoria tendrá que ir aumentando y la diuresis tendrá que ir bajando y el estado mental puede ir hasta el coma, ¿no? Desde normal ansioso, ansioso confuso, hay veces que cuando vemos las películas que le han dado un balazo a alguien que se ve que tiene una hemorragia interna y que se está muriendo, está falleciendo, por decir así, por estado de choque hipovolémico. Hay personas que hay áreas a donde realmente lo personifican bastante bien. Vamos a dejar hasta acá lo de hemorragia de tubo digestivo alto. Como ya vimos aspectos generales, no se los voy a repetir mañana la de abajo. Y para cerrar con este. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a esto, muchachos? No, doctor. Doctor, lo de referir al paciente rápida, bueno, a urgencias, ¿eso es solo si es muy, si es abundante el sangrado? ¿O es en general? Lo que pasa es que a mí me acaba de suceder con un notario, no tiene mucho, que me dice, oye, fíjate que ya van 3 veces que empecé a evacuar y evacué negro, y ahora estoy evacuando hasta un poco rojizo, y ya llevo 3. Entonces llevaba 3 negras y 3 rojizas. En ese momento le dije, ¿sabes qué? La mejor manera de tenerte seguro es en hospitalización. A él no lo mandé a urgencias, lo mandé directamente a hospitalizar, ya que le canalizaran una vena. Entonces, afortunadamente se animó pronto, me hablaron 1 hora después, ya estaba canalizado el paciente, les dije a las enfermeras, obviamente había que pedirle, yo sabía de sus antecedentes, había sido mi paciente, era mi conocido, entonces le digo, ¿sabes qué? Lo primero que pensé era la posibilidad de que tuviera una enfermedad diverticular por edad. Él tiene 69 o 70 años de edad, 70 años de edad ahorita, eso fue el año pasado. Entonces, no, fue en mayo de este año, ya me acordé, porque fue de los 2 pacientes que empecé que me hicieron ir al hospital en esta era de pandemia, ¿no? Entonces, así lo mandé y en cuanto yo llegué, cuando lo vi, pues, vi que tenía rectorragia el paciente, estaba manchado su calzoncillo, acababa de ir al baño y me meto con él y, bueno, para eso pues, lo vi estable, estaba con frecuencia discretamente taquicárdico, todavía no teníamos la biometría hemática, estaban por reportármela y de inmediato me comuniqué con mi colega el colonoscopista, le digo, ¿cómo ves? Me dice, no, ¿sabes qué? De colon no te puedo ayudar, yo creo que te va a ayudar más el radiólogo intervencionista. Me comuniqué con el radiólogo intervencionista y me dice, ¿sabe qué, doctor? Estos casos son muy traidores, ahí voy, llego en menos de 1 hora. O sea, lo toma muy en serio, ¿no? Y por la experiencia que él tiene, entonces estando yo ahí,
Llega, platicamos, entra a ver al paciente, sale y me dice, oye, ¿le vamos a hacer su angiografía, doctor? Porque sí, definitivamente está sangrando. Ya teníamos la hemoglobina, andaba por ahí de 11, pues él seguramente venía de 15, pues sí estaba sangrando, hasta se veía palidón. Y nos metemos a verlo otra vez, creo que se quedó el radiólogo intervencionista haciendo nota, yo me fui a su cuarto a verlo, y en ese momento se para otra vez al baño y tiene una lipotimia. Tuvo otra vez una rectorragia y tuvo una lipotimia. Entonces, ¿qué pasa si yo me confío con este paciente que aparentemente me está hablando por teléfono como si nada y no lo mando? Probablemente si la lipotimia la tiene en su casa, a lo mejor no es el mismo éxito que tenemos. Si el paciente ya hizo lipotimia, tenía su solución Harman, lo único que hicimos es abrirle al chorro, ya habíamos pedido sangre por si las moscas, pues estaba por llegar, que casualmente no se transfundió, porque ahora se habla de que los pacientes no se transfunden por hasta 7 incluso, ¿no? Salvo que sean cardiópatas, un poco más alto, pero si no, hasta 7 de hemoglobina se permite y nada más restituirle con cristaloides. Entonces, ojo, si nada más se evacuó una vez negro y no más, o 2, y fue antier, pues no hay prisa, Harumi, pero si no, hay que darle un colchón de seguridad a tu paciente. Entonces, si la llave se abre de repente, claro, normalmente las llaves del aparato digestivo no se abren, como abrir un chorro de agua y que te eche medio litro de 2 bocanadas, ¿no? Es difícil, pero es una posibilidad, porque a lo mejor el paciente ya estuvo sangrando, acumuló sangre en el estómago, y sí te echa una bocanada de medio litro, pero no quiere decir que el sangrado es de medio litro a la voz de ya, sino que fue de medio litro en el transcurso. Me despido, jóvenes, porque ya están haciendo... Gracias, doctor. Bien, Dios. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bye. Gracias, doctor.